Muchas son las personas que al oír hablar de espiritismo sienten miedo. Piensan en magia, hechizos, brujería o hasta en el mismo demonio. Algo esotérico, oculto, pero nada está más lejos de la verdadera realidad. Es una doctrina reveladora que aparta el velo de lo que está oculto. Sabios espíritus, comunicándose a través de médiums, iluminaron a los hombres para su crecimiento espiritual. Codificado por Allan Kardec, descubra qué es realmente el espiritismo. El espiritismo responde a las cuestiones fundamentales de nuestra vida, como ¿quién soy? Antes de nacer, ¿quién era? Después de la muerte, ¿qué seré? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Por qué unas personas sufren más que otras? ¿Por qué algunos nacen ricos y otros pobres? Algunos ciegos, paralíticos, mientras otros nacen inteligentes y saludables. ¿Por qué Dios permitiría tanta desigualdad entre sus hijos? ¿Por qué hay tanta miseria en el mundo y la tristeza supera a la alegría? De 3 personas que viajan en un vehículo, por ejemplo, después de un grave accidente, una pierde la vida, otra queda gravemente herida y la tercera escapa sin rasguños. ¿Dónde estaría la justicia de Dios? ¿Por qué destinos tan diferentes? ¿Por qué los malos sufren menos que otros que son buenos? A preguntas como estas responde la doctrina espírita, porque tales son las preguntas que todos nos hacemos al contemplar tanta desigualdad y tantos destinos diferentes en la vida de nuestro planeta. Quiero invitarte a que conozcas las manifestaciones de los espíritus, que comenzaron en el año 1848. Llamaron la atención en los Estados Unidos de América diversos fenómenos extraños, que consistían en ruidos, golpes, movimientos de objetos sin causa conocida. Estos fenómenos con frecuencia tenían lugar espontáneamente, pero se notó que se producían más particularmente bajo la influencia de ciertas personas que se designaron con el nombre de médiums. Con preferencia se servían de mesas, no porque este objeto fuese más especial que otro, sino únicamente porque es movible, más cómodo y porque podemos sentarnos naturalmente junto a ella. Se obtuvieron de ese modo movimientos en todas direcciones, saltos, caídas, elevaciones, golpes violentos. Este fenómeno fue designado en un principio con el nombre de mesas giratorias o danza de las mesas. No tardó en reconocerse en estos fenómenos efectos inteligentes, de manera que los movimientos obedecían a la voluntad. La mesa se dirigía a la derecha o a la izquierda de una persona determinada. Se levantaba cuando se le mandaba, sobre 1 o 2 patas, marcaba el compás, daba los golpes que se le pedían. Es decir, no era algo puramente físico. La causa de este fenómeno debía ser una inteligencia. ¿Cuál sería su naturaleza? El primer pensamiento fue que podía ser un reflejo de la inteligencia del médium o de los asistentes, pero la experiencia demostró muy pronto la imposibilidad de que así fuese, porque se obtuvieron cosas completamente ajenas al pensamiento y conocimiento de las personas presentes. No podía proceder sino de un ser invisible. Se trató de entrar en conversación con aquel ser, lo que se hizo por medio de un convenido número de golpes que significaban sí o no, o designaban las letras del alfabeto, y se obtuvieron de este modo respuestas a las diferentes preguntas que se le hacían. Este fue el fenómeno que se designó con el nombre de mesas parlantes.
Preguntados todos los seres que se comunicaban de este modo sobre su naturaleza, declararon ser espíritus y pertenecer al mundo invisible. Este fenómeno desde América pasó a Francia y al resto de Europa, y durante algunos años las mesas giratorias o parlantes estuvieron de moda, llegando a ser la diversión de los salones. Luego el fenómeno presentó un nuevo aspecto que le hizo salir del círculo de la simple curiosidad. Las comunicaciones por golpes eran lentas e incompletas. Se notó que, adaptando un lápiz a un objeto movible, como una cestilla, tablilla u otra cosa sobre la cual se apoyaban los dedos, se ponía el objeto en movimiento y trazaba caracteres, pero seguía siendo un procedimiento lento. La experiencia demostró que el espíritu podía tener acción directa del mismo modo sobre el brazo o la mano para conducir el lápiz. Entonces se obtuvieron médiums escribientes. Estos son personas que escribían de una manera involuntaria, a impulso de los espíritus. Desde este momento las comunicaciones no tuvieron límites. Era pues un vasto campo abierto a la exploración, un descubrimiento de un nuevo mundo, el mundo de los invisibles. ¿Qué espíritus son estos? ¿Qué destino tienen en el universo? ¿Con qué fin se comunican con los mortales? Tales fueron las primeras preguntas que se trataron de resolver. Se supo muy pronto por ellos mismos que no son seres excepcionales de la creación, sino las mismas almas de aquellos que han vivido en la tierra. Que estas almas, después de haberse despojado del cuerpo físico, pueblan y recorren el espacio. El espiritismo es una doctrina reveladora. Revelar es apartar el velo de lo que está oculto. Fue codificado por el insigne pedagogo francés Hippolyte Léon Denisset-Ribeil. Ribeil ya tenía publicados algunos libros sobre aritmética y gramática francesa y por ello decidió adoptar un seudónimo. Ese seudónimo fue Allan Kardec, para no mezclar su nombre con la nueva revelación que llegó desde el plano espiritual. La doctrina materialista es la contraria a la espiritualista. Todo aquel que crea tener en sí algo más que materia es por ello espiritualista, pero puede no creer en los espíritus o en la comunicabilidad de los mismos. Es por ello que Allan Kardec designó esta nueva palabra, este nuevo neologismo, espiritismo. El espiritismo es una ciencia de observación, que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal, de lo que se deriva una filosofía racionalista de consecuencias morales. Utiliza el mismo método que las ciencias positivas, el método experimental. De los efectos se remonta a las causas y de éstas a las leyes que las gobiernan. En su gestación, todo el trabajo era revisado varias veces para evitar errores o interpretaciones dudosas. Las cuestiones más graves relativas a la doctrina eran revisadas con el auxilio de hasta 10 médiums. Del cuestionamiento hecho a los espíritus y codificado por Allan Kardec, nació el Libro de los Espíritus, publicado el 18 de abril de 1857, la primera obra básica del espiritismo. Contiene los principios de la doctrina espírita, trata sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad, según la enseñanza dada por los espíritus superiores. El Libro de los Médiums, publicado en 1861, orienta sobre la conducta práctica de las personas que ejercen la función de intermediarios del mundo espiritual con el material. Muestra a los médiums los inconvenientes de la mediunidad, sus virtudes y los peligros provenientes de una facultad descontrolada, y sobre todo, cómo obtener contactos provechosos y edificantes junto a la espiritualidad.
El Evangelio según el Espiritismo, en 1864, se trata de la parte moral de la doctrina espírita. Es la enseñanza, teoría y práctica del cristianismo esencial. Contiene comentarios sobre los principales pasajes de la vida de Jesús y el Sermón de la Montaña, elaborados por Allan Kardec y por los espíritus superiores. Muestra que las parábolas existentes en el Evangelio, que a los ojos de los humanos parecen fantasías, en realidad expresan el más profundo código de conducta moral de que se tiene noticia. El cielo y el infierno, en 1865, pone fin a las penas eternas, al demostrar que todo el universo evoluciona y que las teorías sobre el sufrimiento en el fuego del infierno nada más son alusiones simbólicas. Comunicaciones de espíritus desencarnados, de cultura y hábitos diversos, son analizados y comentados por el codificador, mostrando la situación de felicidad, de arrepentimiento o de sufrimiento de quienes habitan en el mundo espiritual. La Génesis en 1868. Este libro es un estudio respecto de cómo fue creado el mundo, cómo aparecen los seres y cómo es el universo en sus fases material y espiritual. Vamos a continuar conociendo los principales fundamentos del espiritismo, que son los siguientes. La existencia de Dios. Dios es la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. La inmortalidad del alma. Somos en esencia espíritus, los seres inteligentes de la creación. El espíritu es el principio inteligente del universo. La reencarnación. Creado simple e ignorante, el espíritu decide y crea su propio destino usando el libre albedrío. Su progreso es consecuencia de las experiencias adquiridas en diversas existencias, evolucionando constantemente, tanto en la inteligencia como en la moralidad. La pluralidad de mundos habitados. Los diferentes planetas del universo constituyen las diversas moradas de los espíritus y sirven de escuela durante el camino evolutivo. La comunicabilidad de los espíritus. Los espíritus son los seres humanos desencarnados. A través de los medios pueden comunicarse con el mundo material. La moral espírita, basada en el Evangelio de Jesús como máxima moral para la vida.